Bienvenidos, bienvenidas a Destino México, Migraciones y Movilidades, un espacio desde el Colegio de México para reflexionar sobre México como país de destino. Y estoy feliz de tener el día de hoy a Daniela Gleiser. Ella es profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, pero es una experta en lo que ella ha llamado el exilio incómodo. Vamos a hablar hoy de refugiados judíos del nazismo en México y me encanta la oportunidad, Daniela, bienvenida, de poder platicar desde una perspectiva histórica sobre política migratoria, sobre México, las puertas abiertas o cerradas de México y sobre todo, empecemos por favor entendiendo cuál es este exilio, digamos, qué características tiene. Y muchos sabemos por qué llegan los judíos a México huyendo del nazismo, pero quizás empecemos con este contexto un poco de salida para que entendamos todos en qué momento llegan estos refugiados judíos. Hola Claudia y muchas gracias por la invitación a participar en esta serie de programas. Mira, primero hay que aclarar que la comunidad judía que actualmente se encuentra en el país es resultado de una inmigración previa que tuvo lugar durante la década de los 20 y fundamentalmente fue resultado de la introducción de criterios de restricciones dentro de la política inmigratoria de Estados Unidos que provocaron que la corriente migratoria que se dirigía hacia allá, pues se desviara hacia México con la intención de cruzar la frontera por tierra, ¿no? Muchos de los inmigrantes que llegaron, pues querían en realidad seguir el camino hacia el norte y no quedarse aquí. Pero pues conflictos que hubo, sobre todo porque estaban entrando ilegalmente a los Estados Unidos, llevaron a la comunidad judía de Estados Unidos a apoyar para que en México hubiera las condiciones necesarias o suficientes para que estos inmigrantes se pudieran quedar aquí y formaran una comunidad. Actualmente la comunidad judía de México tiene aproximadamente 45,000 personas en términos generales. Entonces, esa fue una inmigración previa cuando todavía en México había puertas abiertas y la política inmigratoria no tenía restricciones, pero durante la década de los propios 20, pero sobre todo en los 30, se fueron introduciendo ciertas prohibiciones dentro de la política inmigratoria mexicana. Prohibiciones que tenían que ver con la idea de que, por un lado, la población mexicana era una mezcla, ¿no? Somos resultado del mestizaje de indígenas y españoles. Otras poblaciones quedaron totalmente invisibilizadas, ¿no? Como la herencia que venía de África. Hubo muchos esclavos, ¿no? En la Nueva España y poblaciones afrodescendientes. Y por otro lado, por la idea de que si bien somos una mezcla, no cualquier mezcla es conveniente, entonces no cualquier grupo de extranjeros se puede asimilar de forma correcta al mestizaje mexicano. Entonces se fueron clasificando los grupos en asimilables y no asimilables al mestizaje mexicano, que fueron sinónimo en realidad de deseables e indeseables, ¿no? ¿Cómo se hicieron estas categorizaciones? Pues no queda muy claro, no hemos encontrado documentos al respecto, pero claramente pues los grupos más cercanos culturalmente e históricamente resultaron los más afines, los más asimilables y los otros los menos. Los judíos cayeron en la categoría de no asimilables y la prohibición judía se implementó, entre muchas otras, a partir de 1934. Entonces, mi investigación parte de entender qué pasó entonces con los refugiados del nazismo. Si tomamos en cuenta que el nazismo abarca pues, prácticamente desde el mismo año de la prohibición, Hitler sube al poder un año antes, en 1933, hasta 1945. Y las características de este exilio pues ya son muy distintas justamente porque tenían prohibida la entrada. Entonces, lo que yo analizo es cuál fue la posición de México frente a este exilio. De entrada, pues te diría que fue una política de puertas cerradas o casi cerradas, que si bien permitió que un pequeño contingente entrara, estamos hablando de cerca de 2,000 personas, pues llegaron miles de solicitudes, ¿no? que fueron rechazadas. Y además, cuando uno pone en contexto estos 2,000 personas que llegaron, con el contexto, digamos, de todas las salidas y los que llegaron a otros países más pequeños de América Latina, es bastante
digamos, irrisorio, ¿no? Digamos, éramos un país grande hace 100 años, pero como tú dices, llegan solamente 2000. Me encanta, Daniela, que inicies esta intervención explicándonos justamente que estamos a 100 años de esta, digamos, en los 20, pero ahora de 2020, ¿no? Y entonces, claro, pasaron 100 años, seguimos cerrando las puertas a personas que llegan, algunos con el fin de llegar a Estados Unidos, ¿no? Seguimos con la idea de pensar que hay personas más deseables, menos deseables, ¿no? En este caso, por cuestiones, y ahorita creo que nos detengamos en eso, por cuestiones religiosas, étnicas, ¿no? Pero ahora, digamos, existe todavía esta discusión sobre qué tan asimilable puede ser una persona, muchas veces en términos económicos, ¿no? Digamos, pensando en qué le puede dejar al país. Entonces, estamos un poco en las mismas, pero claro, con un contexto muy distinto, ¿no? En donde, digamos, creo que nadie puede negar lo que ocurrió con el nazismo a la comunidad judía, el legado del Holocausto. Y aquí tú nos estás hablando de los 30, digamos, son momentos muy particulares, porque en los 30 también, digamos, cuando pensamos de política migratoria, pensamos muchas veces de la llegada de los refugiados españoles, donde en realidad se piensa a México como un país de puertas abiertas, ¿no? Y ya discutimos en Destino México la llegada de estos españoles que, digamos, pensábamos con lo que nos decía Clara Líder, bueno, son pocos, pero visibles. ¿Qué tan visibles son los judíos en México? Y en realidad, claro, son pocos también, ¿no? Pero un poco para complementar y contrastar estas dos reacciones muy claras, tan contrastantes de la política mexicana. Mira, por un lado, para poner en contexto cuántos son estos 2000, habría que tomar en cuenta que América Latina en su conjunto recibe cerca de 100,000 refugiados judíos durante el nazismo. O sea, de estos 100,000, solo 2,000 llegan a México, ¿no? O sea, y países como Bolivia, por ejemplo, reciben 20,000 refugiados. Aunque los números son difíciles, ¿no? Porque es gente que se está moviendo, muchos que llegaron a Bolivia después llegan a Argentina y a veces se cuentan 2 veces, etc. Pero esa es una comparación que podríamos hacer para ver cuál es la dimensión de este grupo que llega, y la otra es el exilio español, ¿no? Justamente como tú dices, pues llegan cerca de 20,000 refugiados españoles a partir de que pierden la guerra en 1939. Y como tú dices, yo creo que la experiencia del exilio español fue tan importante porque en este caso sí fue un ejemplo de solidaridad, fue un ejemplo de puertas abiertas, no solo se los invitó a venir, sino se dieron todas las facilidades materiales para que pudieran llegar, ¿no? Entonces, me parece que comparar el exilio español con el exilio judío es fundamental porque lo que se puede ver es como un mismo régimen en un mismo momento, con los mismos funcionarios en la Secretaría de Gobernación y en Relaciones Exteriores, con las mismas leyes, con pues, con la misma política, puede dar dos respuestas tan distintas a dos grupos que están pidiendo asilo, ¿no? En este caso, yo diría que las dos son excepciones. Ninguna de las dos es la regla, ¿no? Una es una excepción de muchísima generosidad y puertas abiertas, y la otra es una excepción de muchísima discrecionalidad, selectividad y puertas cerradas. Entonces, una de las cuestiones quizás más paradójicas, o quizás no tanto, es que a raíz del exilio español se fue construyendo esta imagen de México como país de puertas abiertas, y entonces se hizo extensiva esta imagen al exilio judío. Y en muchos momentos encontramos declaraciones oficiales en donde funcionarios públicos aluden a que nosotros hemos recibido no refugiados, que el país se portó muy bien, que fuimos muy solidarios, etc. Y bueno, esto hay que entenderlo también en el contexto del Holocausto, ¿no? Una vez que se supo qué había pasado con el Holocausto, pues todos los países quisieron construir algún tipo de narrativa en el cual pues los exentara, ¿no? de no haber hecho nada o de no haber salvado más personas. Entonces, me parece que comparar con el exilio español es muy útil, y es muy útil en otro sentido, Claudia, diría yo. ¿En qué hay que diferenciar la política migratoria de la política de asilo? ¿No? Que normalmente se confunden, y son dos políticas bien distintas. Una dedicada a regular la entrada de migrantes, digamos, en condiciones regulares, es decir, migrantes que no están en una situación de peligro, que no están huyendo,
Y la otra, pues la política de asilo, pues sí está diseñada para dar protección a ciertas personalidades o incluso grupos que están en necesidad imperiosa, ¿no? De recibir refugio, de recibir asilo. En los 30 México no contaba con la categoría jurídica de refugio, solo con la del asilo, es hasta el 2000, ¿no? Que tenemos en nuestra legislación la figura del refugio, pero se recibían colectivos como los españoles a través del asilo. Entonces es muy importante, la política migratoria mexicana siempre fue muy restrictiva, ¿no? Siempre fue muy discrecional y como dice Pablo Yankelevich, pues está pensada como si fuéramos un país de inmigración, ¿no? Como si tuviéramos que lidiar con grandes contingentes migratorios que todo el tiempo están llegando al país, cuando la historia de México de los últimos 100 años, pues no ha sido así, ¿no? Más bien es un país que expulsa población a los Estados Unidos y que es un país de emigración, no un país de inmigración. Y a pesar de esto, la política inmigratoria ha sido muy restrictiva. La política de asilo ha sido mucho más generosa, ¿no? No solo se dio asilo a figuras del exilio político latinoamericano durante los 20, luego tenemos el refugio español, luego tenemos pues los exiliados sudamericanos, ¿no? De las dictaduras del Cono Sur durante los 70, el refugio guatemalteco en los 80, aunque ese podría ser otro caso. Pero lo que quiero decir con esto es que el problema es entonces cómo se categoriza al grupo en cuestión. Si se categoriza como meros migrantes, entonces se aplica política migratoria y toda su fuerza, o se los categoriza como gente que está en peligro y que está en necesidad de ser protegida, de ser acogida, de ser asilada. Esto es importante porque en los 30, justo con el caso judío, hubo muchas reticencias para considerarlos refugiados, ¿no? Casi 5 años después que empezó el exilio judío del nazismo, México participó en una conferencia para refugiados en Evian, Francia, y en ese momento es cuando empieza a aludir a estas personas como refugiados. Pero durante los 5 años anteriores se los consideraba migrantes. Como tanto, pues la política era, pues, acogerse a las restricciones que tenía la política migratoria. Y lo digo porque creo que se puede establecer un paralelismo actualmente, ¿no? Muchos migrantes se los consideran migrantes económicos cuando en realidad están saliendo, sobre todo en Centroamérica, en El Salvador y otros países, de situaciones de mucho peligro, donde están corriendo, en, perdón, donde corre peligro su vida, ¿no? Entonces, pero la fórmula fácil es considerarlos migrantes y entonces, pues, se enfrentan a una burocracia que no está tomando en cuenta cuál es su situación real, ¿no? Y en realidad, claro, tanto política migratoria como política de asilo nos lleva a pensar en realidad en digamos, formas institucionales de recepción, ¿no? Como tú dices, por un lado, selectividad, decir, ok, ¿quiénes queremos que lleguen? De discrecionalidad. Ambas políticas, tanto la migratoria como la de asilos, están plegadas, ¿no? De discrecionalidad, de selectividad, de corrupción, ¿no? Muchos casos, y eso es una constante, y en realidad, digamos, hay otras formas también de discrecionalidad, de corrupción. Un poco más atrás, si pensamos en la llegada, por ejemplo, de las personas de origen chino, también vemos una política migratoria de puertas cerradas, ¿no? Y ahí sí es migratoria, no es política de asilo, pero es verdad que hay unos casos muy interesantes de generosidad del pueblo mexicano, eso hay que dejarlo claro. Ahora, moviéndonos, digamos, un poco en esta idea de los ejes de la política, digamos, tú has documentado cómo el hecho de cerrarle esta puerta al pueblo judío en su momento, pues los llevó a la muerte, digamos, ¿no? Hay documentos que muestran justamente que digamos, el no dejarles la entrada, permitirles la entrada a estos barcos en un momento muy particular, pues implicó el retorno a su país de origen, que en realidad, pues después implicó un desenlace fatal, pero es verdad que está esta idea de que, y corrígeme si no es verdad, que en el caso del exilio judío, y después en otros casos también, si México les cerraba la puerta, está esta idea de que podían ir a otro lugar en América Latina, ¿no? Pero tú nos dices que en realidad el regreso a lugares donde sus vidas corren peligro, pues
los pone en una gran vulnerabilidad, ¿no? Y eso es algo que seguimos viendo también hasta ahora y que fue muy claro por el contexto al de regreso, ¿no? Yo trabajo en migración de retorno y digo, bueno, es que hay ocasiones en las que el retorno no tiene ningún sentido, ¿no? Y el caso del el exilio judío es muy claro. El retorno en sus momentos, en los 30, 40, era un retorno fatal, ¿no? Pero no sé si nos puedes hablar un poco de esa idea, pues, ¿no? De que si no les damos protección, le puede dar protección a alguien más, pero el regreso es fatal. Mira, es muy interesante lo que dices. Yo creo que hay muchos casos. Hay casos en los que barcos llegan a Veracruz y son enviados de regreso a Europa. Hay casos en los que algunos barcos logran llegar a Estados Unidos, por lo menos uno, el Juanza, logra después, a través de un juicio que entablan los pasajeros, logran entrar a los Estados Unidos. Pero era muy difícil que fueran recibidos en otros países latinoamericanos, porque en general cuando se deporta a alguien se lo deporta a su lugar de origen, ¿no? No se lo deporta a un tercer país. Bueno, ahora ya es más complicado, ¿no? Hay tercer países seguros, pero en fin. El problema aquí es que ningún país estaba dispuesto a abrir las puertas a los refugiados judíos, ¿no? No era que si México no las recibía, podían llegar a otros lugares. En general, lo que yo puedo ver es que en las reuniones donde se juntaban los países americanos, como en la conferencia de Vián o en las reuniones de ministros exteriores de los países de América Latina, pues había comunicación entre los ministros exteriores y había ciertos acuerdos, ¿no? En común. Entonces, incluso en la conferencia de Chapultepec de 45, cuando ya había acabado la guerra, pues el acuerdo es que pues, América Latina no puede recibir a estas minorías porque pues tiene problemas internos y porque desestabilizaría, ¿no? La población nacional, etc. Uno de los argumentos de México fue, por ejemplo, no hacer nada con respecto al exilio judío hasta que no hubiera un esfuerzo internacional coordinado para salvar a estas personas. Ese esfuerzo internacional, pues, es muy utópico, ¿no? En general, las políticas migratorias las manejan las naciones de forma soberana, ¿no? Y los acuerdos son complicados, son difíciles y es una forma de, pues, echar el problema para adelante, ¿no? Pero otra cosa que es importante recordar en torno al holocausto es que hay que ver en qué momento nos situamos, porque no es lo mismo 33 que 38 o que 42, ¿no? La solución final empieza se toma en algún momento del otoño de 1941. La solución es un eufemismo, la solución final es la decisión del exterminio del pueblo judío europeo. Entonces, hasta entonces, pues no se sabía que esa era la intención, aunque sí se sabía que había maltrato, que había campos de concentración, que había asesinatos, pero no que había una política sistemática de aniquilación del pueblo judío. Entonces es muy difícil cuando uno está haciendo historia de este periodo, pues ponerse en los zapatos de 1933 o incluso de 38, ¿no? Cuando no se sabía que un barco regresado a Europa, los refugiados iban a correr esa suerte necesariamente, ¿no? Ahora, sí hay datos, ¿no? De que hay mucha persecución y es interesante constatar, por ejemplo, que el secretario de Gobernación de Cárdenas, que era Ignacio García Telles, decía en 1938, pues para protegerse y para justificar, ¿no? Las prohibiciones a los desembarcos, que se carecía de datos sobre la calidad de perseguidos de estas personas, cuando claramente no era el caso. Datos había suficiente, lo que no se sabía es que iba a haber un genocidio. Pero como tú dices, es muy importante pues tomar en cuenta que las deportaciones pueden tener consecuencias muy, muy graves, como en el caso también de los mexicanos que a veces deportan a Estados Unidos o de los centroamericanos que deportamos a sus lugares de origen cuando es gente que claramente está corriendo peligro. Sí, no, y es interesante, Daniela, porque claro, muchas veces cuando hablamos de refugio y asilo o de desplazamiento interno, en general en migración forzada, se piensa que el fin último es el retorno, ¿no? Cuando se piensa que, ok, esas comunidades de origen van a poder de nuevo recibir a estas personas que huyeron de la violencia, etcétera, y pues sabemos que en muchos casos este retorno no se da, ¿no? Y es mejor que no se dé por el bienestar de estas personas y por su seguridad. Hablemos un poco ahora de, digamos, tú dices, bueno, hablamos siempre de México, ¿no? Como si fuera este ente abstracto, que por un lado, como tú dices, están los burócratas, el secretario de Gobernación, están los funcionarios, están las políticas migratorias de asilo, pero por otro lado también están las personas, está la sociedad mexicana.
Y ahí mi pregunta, algo que siempre es, digamos, reflexionamos aquí en este espacio, es, bueno, ¿cómo México puede ser más acogedor, más incluyente, pero pensando también no solo en las políticas y en los gobiernos, sino en la sociedad en general? Y como tú nos dices, bueno, la sociedad mexicana es una sociedad mexicana que creció pensando en el mestizaje, digamos, la ideología del mestizaje, la ideología de la mezcla, pero no la mezcla con todo mundo, ¿no? Digamos, hay ciertos límites, como tú dices, la idea del mestizaje implicó borrar de la historia, en muchos casos, a las poblaciones afrodescendientes, y en un contexto de racismo, discriminación, xenofobia, esto tiene repercusiones a la larga, ¿no? Entonces, un poco, si podemos hablar históricamente, pero también de manera más contemporánea, cómo la sociedad mexicana acogió a este exilio judío y cómo la comunidad judía también se ha, digamos, pues integrado a la sociedad mexicana en este contexto tan marcado de racismo, discriminación y xenofobia. Mira, es interesante constatar que en la década de los 30 hay movilización a favor y en contra, pero por parte de grupos muy minoritarios. Digo, a favor y en contra de abrir las puertas al exilio judío. ¿Quiénes son estos grupos? Por un lado está los grupos de izquierda, ¿no? Sobre todo Vicente Lombardo Toledano, que fue un líder de la izquierda muy importante, fue presidente de la CTM, en fin, y él tenía muy buena relación con algunos líderes de la comunidad judía que habían llegado previamente al país. Y la izquierda en general, pues constituyó el movimiento antifascista y dentro del movimiento antifascista, por supuesto, era antinazi y por lo tanto, coherentemente, pues pensaba que había que recibir a toda esta gente que estaba saliendo, ¿no?, del nazismo y que estaba en busca de refugio. Por otro lado está el otro extremo, que eran grupos de la derecha radical secular, como los Camisas Doradas o Acción Republicana Mexicanista, es decir, grupos de ex revolucionarios que seguían armados y que conformaban o intentaban conformar grupos paramilitares, pero no tenían mucha presencia política en el país, aunque eran ruidosos y hacían manifestaciones, etc. El grueso de la población, estamos pensando en una década en donde, pues, no hay todavía un gran porcentaje de alfabetización, las noticias tardan mucho tiempo en llegar, hay radio, pero digamos, la gente no estaba muy consciente de lo que estaba pasando en Europa en ese momento, ¿no? Y mucho menos con los judíos. Cuentan por ahí los historiadores que hacen la historia de la Segunda Guerra Mundial, que cuando el presidente Ávila Camacho en 1942 se dirige al pueblo para informar que hemos decidido entrar a la guerra, bueno, por los agravios, ¿no? El hundimiento de los buques, etcétera, México se va a sumar a la Segunda Guerra Mundial, la gente preguntaba en el Zócalo de qué lado, ¿no?, íbamos a entrar, si de parte de los aliados o de parte del eje. Entonces, yo te diría que en este momento, salvo grupos más pequeños y muy politizados, la gente pues no tenía contacto con esta historia. Y los judíos que llegaron, me gustaría decir por qué llegaron estos 2000 que llegaron, y fundamentalmente yo diría por tres razones. La primera es que tenían parientes en el país y la ley de población de 1936 permitía en su artículo 82 la llegada de parientes, es decir, si un extranjero ya tenía la calidad de inmigrado, podía traer a sus familias. La segunda es la corrupción, es decir, hay venta de visas, hay sobornos en los puertos de entrada, o sea, hay un negocio, ¿no?, a partir de esto muy, muy importante. Y la tercera es el exilio político. Es decir, México abrió las puertas a un grupo de exiliados políticos muy famosos, entre ellos Paul Merker, Ana Segers, etcétera, que conformaban un grupo de entre 100 y 300 personas y eran gente que había hecho algo para defender la democracia o para oponerse al totalitarismo y entonces merecían ser rescatados. Y la mitad de este grupo eran judíos, más o menos. Ahí no importaba, ¿no?, la condición de exiliado político pesaba más que la condición de judío. Entonces llegan así este grupo de cerca de 2,000 personas y yo diría que son bien recibidos en el país. No hay un antisemitismo muy extendido. Muchas de la población de los mexicanos no sabían que eran judíos, ¿no? Si hablaban alemán pensaban que eran alemanes, o si hablaban polaco que eran polacos. Y yo creo que este grupo pues se integró, pero un estudio que acabamos de hacer a partir de solamente 30 casos,
vimos que 15 de esos 30 se quedaron en México y 15 volvieron a salir. No, no es representativo, ¿no? Tendríamos que tener una muestra muchísimo más grande para poder afirmar que la mitad volvió a emigrar. Pero sí algunos encontramos en las entrevistas de historia real dos razones por las cuales generalmente dejaban el país. Una es que les resultaba muy impactante la desigualdad social y económica, y buscaban vivir en sociedades más igualitarias o más parejas. Y otro fue el tema de las mujeres, ¿no? Muchas mujeres que eran trabajadoras o profesionistas no se insertaron bien porque aquí estaba todavía mal visto que las mujeres trabajaran o que estuvieran en el campo profesional. Entonces hay muchas otras razones, pero fundamentalmente vemos que, o sea, que también hay migración, no diría de retorno porque no regresan a sus lugares de origen, pero sí se van a Australia, a Estados Unidos, algunos regresan a Suiza, no a Alemania, pero en fin, también hay, no es que los que llegan ya se quedan completamente, ¿no? A veces México es un paso más en este camino que tardan muchos años en volver a establecerse, en volver a reconstruir las familias, no pierden miembros en el camino. No es solo los que llegaron, no todas son historias de éxito, no hay familias que llegan destrozadas, ¿no? Porque perdieron al hijo, perdieron a la mamá o perdieron a los padres, en fin, es una historia muy dramática. Pero yo te diría que bueno, los que decidieron quedarse pues se han integrado muy bien al país, ¿no? Y ahí es interesante, en realidad, como tú dices, bueno, partimos muchas veces del desconocimiento, ¿no? Porque pues la población extranjera de México es una población pequeña en volumen, ¿no? Vemos menos del 1%, hay momentos en los que ha sido incluso menor, y hay poco contacto en general, digamos, diría yo, entre las poblaciones extranjeras y la población mexicana, y un poco también esta idea de que si alguien se integra bien, pues en realidad quizás no, la distinción por el origen nacional o por origen étnico, por religión, quizás no importaría, ¿no? Y digamos, idealmente no debería haber una distinción, ¿no? Entonces, idealmente podría uno convivir sin tener esta carga o esta leyenda de soy extranjero, ¿no? Soy judío, porque pues quizás es una historia de éxito justamente que se borren o que haya mayor acercamiento, ¿no? Sin pensar en un contexto asimilacionista, ¿no? Pero simplemente como, bueno, quizás no importa de dónde somos y entonces es porque somos un pueblo más incluyente, ¿no? Lo cual no es cierto, ¿no? Y sin decir tampoco que uno tiene que olvidar sus orígenes, evidentemente. Pero es interesante que dices que muchos salen justo en búsqueda de un contexto más equitativo, más igualitario, tanto por cuestiones de género como por cuestiones económicas. Y ahí quizás tenemos que empezar a cerrar, pero no sé si podemos hablar un poco de esta idea de qué es lo que se necesitaría para poder México ser un poco un país más incluyente. En el caso del exilio judío, quizás si hubiéramos sido una sociedad más incluyente con las mujeres y con los pobres y con personas de distintos estratos sociales, pues la población judía y la comunidad judía habría crecido en México aún más, ¿no? Pero, digamos, ¿tú qué crees que necesitamos, además del intercambio, del acercamiento, en general, para pensar en que no queremos que se repita, ¿no? No queremos que se repita algo tan fuerte como el nazismo, pero ¿qué podemos hacer para que refugiados judíos o exiliados de otros lugares puedan llegar a nuestro país? Mira, antes de responderte, nada más quisiera contarte muy brevemente que Frank Tenenbaum, un historiador muy amigo de Roosevelt y de Cárdenas, le propuso a Cárdenas crear una universidad con todo el talento que estaba saliendo, ¿no? De Europa en ese momento. Científicos, médicos, sociólogos, historiadores, abogados, en fin, había, ¿no? Que fue la política de otros países como los Estados Unidos, ¿no? Escoger determinados científicos sociales, ¿no? Y pues llevárselos para sus universidades. Eso yo creo que hubiera tenido un impacto en el país espectacular. Nada más piensa en los médicos, ¿no? Nada más piensa en los científicos que hubieran podido aportar, ¿no? A la ciencia mexicana y al desarrollo del país. Ahí se desperdició, yo creo que una oportunidad única que, digamos, sí se aprovechó en el caso del exilio español y se formó el Colegio de México, ¿no? En ese caso fue mucho más exitoso. Pero un paréntesis, Daniela, te voy a interrumpir ahí, porque me encanta eso, porque es un poco provocador. Porque también hay personas, digamos, dentro de la comunidad judía,
hay un gran legado, como tú dices, de científicos, científicos sociales, pero también en el arte, en la arquitectura y en otras áreas. Pero también hay personas judías que no necesariamente pertenecen a esta clase intelectual o a esta clase, digamos, empresaria, ¿no? Digamos, hay, y un poco mi queja siempre con la historia del Colegio de México como símbolo de esta materialización de las puertas abiertas, es que pues también llegaron españoles que no necesariamente, digamos, que eran obreros, que no necesariamente iban a llegar a pertenecer a esta clase intelectual y que hasta cierto punto, tanto la sociedad mexicana como la sociedad española hizo a un lado, ¿no? Y entonces un poco es peligroso también pensar, porque queremos personas deseables e indeseables en términos algunas veces objetivos por ciertas cuestiones que muchas veces se le ponen como categorías, ¿no? O sea, queremos intelectuales, no queremos intelectuales, queremos políticos, queremos científicos, bueno, también queremos población obrera, queremos otras personas que están huyendo del nazismo, que no necesariamente van a poder pertenecer a esta élite intelectual científica. Estoy de acuerdo contigo totalmente, y estoy de acuerdo contigo en el sentido de que todas las vidas humanas valen lo mismo y todas merecerían ser salvadas frente a una situación de riesgo en el contexto de un genocidio, ¿no? Pero también, pues muchos autores aluden a la necesidad de que los impulsos humanitarios estén también combinados o entretejidos con otro tipo de intereses para que finalmente se puedan llevar a cabo. ¿No? Entonces, en el contexto del exilio judío, donde había una prohibición tal, ¿no? De no entrada, porque independientemente de la nacionalidad a la que pertenezca, así dice ¿no? La circular 157 de 1934, si es de origen judío, debe prohibírsele la entrada, ¿no? Entonces, en este contexto, por lo menos lo que hicieron otros países fue decir, ok, no vamos a dejar entrar en general, pero pues no, vamos a ver qué de este exilio nos puede convenir en términos muy pragmáticos, ¿no? Sí, ojalá todo fuera humanitarismo, pero en términos muy pragmáticos, bueno, vamos a dejar entrar a la gente que tiene talento. Y por lo menos se salva una parte de ese exilio, ¿no? No digo que eso es lo ideal, lo que digo es, en estos contextos de tantas prohibiciones, algunos países por lo menos, pues implementaron políticas pragmáticas donde vieron cómo el país se podía beneficiar, ¿no? de este exilio y dejaron entrar algunas personas. Pero en el fondo estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, la gente tendría que ser recibida simplemente porque merece vivir y no merece estar amenazada de muerte o morir en una cámara de gas, ¿no? En eso Estoy estoy yo de acuerdo completamente de contigo acuerdo. también en la necesidad de haber, digamos, de aprovechado ese talento, ¿no? Y que en realidad se puede seguir, se puede hacer, digamos, no estamos tan tarde, ¿no? Podríamos todavía crear esta universidad, este centro, digamos, diferente, tratar de, pues que todas las personas aprovechen su potencial, ¿no? Y ahí sí quiero, digamos, creo que el caso del exilio judío es muy claro, porque como decía, bueno, digamos, no podemos pensar incluso Frida Kahlo, un emblema de la cultura mexicana, sin considerar que, digamos, su padre era de origen judío, ¿no? Pero como que hay muchas historias que se pierden en la ciencia, en el arte, porque, digamos, pues no los resaltamos, ¿no? Pero claro, evidentemente es interesante entender que se podría haber hecho de otra manera y que quizás no estamos tan tarde. Mira, y nada más para responder esto que preguntabas, ¿cómo podríamos ser un país más solidario, más sensible o más abierto? Yo creo que hay dos, hay muchas, pero pienso en este momento en dos cuestiones que podríamos retomar. Una es la educación. O sea, yo estoy convencida de que la educación es un arma importantísima, de que tenemos que educar hacia la tolerancia, hacia la apertura, a perderle el miedo al otro. Sí hay programas que han probado ser efectivos y así como se educa al odio, se puede educar también hacia la solidaridad y la colaboración. Entonces, pero no se enseña esto, no hay programas, no hay materias, no está en la currícula, ¿no? O sea, esta es, ¿no? Una educación hacia la tolerancia, hacia la convivencia, hacia la curiosidad frente al otro, ¿no? En fin, bueno, esta es una de las cuestiones. Y la segunda yo creo que es hacer un vínculo, de alguna forma relacionar
nuestra experiencia de país de inmigración con nuestra experiencia de país de emigración. Es decir, es como si fuéramos un país esquizofrénico, ¿no? En donde estas dos caras están totalmente separadas. O sea, si un país sabe lo que es perder población, si un país sabe, cada familia en México tiene alguna historia o conoce alguna historia de alguien que se tuvo que ir a los Estados Unidos porque no pudo mantener a su familia en México, porque no pudo desarrollarse aquí. Entonces, si algún país sabe, ¿no?, lo que es la necesidad de emigrar, es México. Entonces, ¿cómo podemos conectar estas historias, ¿no?, de los mexicanos en Estados Unidos con las historias de los centroamericanos en México, ¿no? Y entonces, a partir de eso, desarrollar cierta sensibilidad frente a los que llegan, porque nosotros somos los que nos vamos, ¿no? Y esto parece estar totalmente cindido. Entonces, yo creo que también tendríamos que conciliar, ¿no?, nuestra experiencia de país de emigración con cómo nos vamos a portar entonces con los demás. Me encanta que terminemos con esa idea, Daniela. Muchísimas gracias. No, de qué. Muchísimas gracias, Claudia. Estamos en Destino México, pero es verdad que en realidad no podemos pensar a México como país de destino sin pensarnos como país de emigración, país de refugio, país de asilo, de desplazamiento interno, de migración interna, de inmigración. Y no podemos pensar lo que ocurre ahora sin pensar en la historia. Así que bueno, muchas gracias, Daniela. Gracias porque yo sé que coordinas el seminario de Historia de las Migraciones y creo que definitivamente no podemos entender la migración sin entender la historia. En general no podemos entender nada sin entender la historia, pero muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Claudia. Interesantísima la conversación contigo. Muchas gracias. Un gusto y los espero a todos y todas en un episodio más de Destino México, Migraciones y Movilidades.